Bueno, amigos y hermanos, nuevamente con ustedes, su amigo y hermano Alfredo Corrales, con un nuevo video, amigos, para analizar un aspecto muy importante, de lo cual he titulado, amigos, este tema: Milagros del Señor hechos por mano de los apóstoles. Milagros hechos por el Señor a través o por mano de los apóstoles. Aprovecho también este espacio, amigos, para saludarlos a todos los hermanos que conozco y también desconozco, a los nuevos suscriptores de mi canal en YouTube. Espero, amigos y hermanos, que se sigan suscribiendo a mi canal, porque van a ver temas muy interesantes, temas muy importantes para que nosotros todos podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y podamos salir de la esclavitud espiritual en la que muchos nos encontrábamos y en la que muchos aún todavía se encuentran. Entonces, este video, amigos, lo he titulado Milagros hechos por el Señor por mano de los apóstoles. Vamos a analizar varios aspectos de los milagros que el Señor realizó, porque esa debe ser la palabra. El Señor realizó por mano de los apóstoles, porque cuando Él estaba en la tierra, a través de su mano realizó muchos milagros en la tierra, muchísimos milagros, un sinnúmero de milagros que la Escritura todavía no lo menciona, pero que realizó muchísimos milagros, amigos. Pero después de la ascensión del Señor Jesús, después de que el Señor ascendió a los cielos, siguió realizando milagros por mano de los apóstoles, porque ellos, los verdaderos apóstoles de Jesucristo, según nos dice la Escritura, los apóstoles del Señor recibieron autoridad para realizar muchísimos milagros. Ahí estuvimos mirando en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante, hasta llegar al versículo 8. Ahí miramos que el Señor le dio autoridad a los apóstoles sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y también, amigos y hermanos, les dio autoridad de resucitar muertos, de hacer muchísimos milagros, amigos y hermanos, de hacer muchísimos milagros. Eso lo vemos muy claro a través de la Escritura. Bueno, entonces hoy, amigos y hermanos, vamos a mirar un milagro realizado por el Señor a través de los apóstoles de Jesucristo. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 10, corrido, y luego nos vamos a ir al capítulo 4,
versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, cuando el pueblo solía reunirse en el templo a celebrar la Pascua. El pueblo estaba en oración. O sea, los que ya se habían convertido al Señor. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo de Salomón. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero como los apóstoles son pobres, como los apóstoles tenían un mandamiento del Señor de no llevar bolsa, ni alforja, ni oro en sus cintos, ni plata, ni cobre. Ese era el mandamiento del Señor, de que los apóstoles no se podían lucrar. No se podían lucrar con las ofrendas de los pobres, con el dinero de los pobres. Por eso ellos no tenían dinero cuando este hombre les pidió limosna. Pedro con Juan, dice, Pedro con Juan. O sea, este milagro que vamos a mirar lo realizaron dos grandes apóstoles. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, pero no tenían dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿O será que los apóstoles estaban mintiendo? No tengo plata ni oro. Ellos no eran ricos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. ¿Ves, amigo y hermano, la autoridad de un verdadero o de los verdaderos apóstoles del Señor? Ellos no tenían dinero, no tenían oro, eran pobres, eran nómadas. Pero no dudaron, no titubearon y no se pusieron a sacar excusas ridículas. Porque fácilmente pudo haber dicho Pedro y Juan, pues yo no tengo plata ni oro. Yo creo que los apóstoles debieron de haber dicho, pues nosotros no tenemos plata ni oro. Ni tampoco el Señor nos ha mandado a sanar la carne. El Señor no nos ha mandado a sanar la carne, ni a salvar la carne. Imagínate Pedro y Juan diciendo, claro, yo tengo autoridad para levantarlo de esa enfermedad que llevas postrado toda tu vida, pero a mí el Señor no me ha mandado, o el Señor no nos ha mandado a sanar la carne. ¿Se imaginan, hermanos? Entonces lo que dice Mateo 18, capítulo 10, versículo 8, es mentira, porque claramente allí nos muestra la Escritura que ellos recibieron autoridad hasta para levantar muertos, para dar vida a los muertos de una manera literal. Pero estos hombres no dudaron, y no dudó el Señor en demostrar toda la autoridad y toda la potestad del Señor
que ellos habían recibido del Señor para decirle a ese paralítico: levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y salió saltando, dice, y salió saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Muchísimos hermanos, muchos hermanos se dieron cuenta, muchos de los judíos, amigos, se dieron cuenta de el milagro realizado por el Señor, a través de la mano de los apóstoles. Pero esos mitos y leyendas que hay en la luz del mundo, solamente lo saben los que han inventado esos mitos y leyendas. Y de hecho yo lo creía y lo proclamé, y por allá sin yo darme cuenta, porque es que uno tiene que contar las cosas porque las ha visto. Y yo era uno de los que contaba en el tiempo de Samuel Joaquín Flores, que allá en Guadalajara habían dos ciegos de nacimiento, y que ellos les preguntó el gran famosísimo apóstol Samuel Joaquín Flores que si querían recibir la vista, y ellos dijeron que no. Eso lo conté yo. Esas mentiras, esos engaños, los contábamos nosotros, amigos y hermanos. Pero ya ves que él entró, y muchos, miles y miles, fueron testigos oculares y presenciales para ver los milagros realizados por el Señor por mano de los apóstoles. Entonces se formó una controversia, un disturbio, amigos, un escándalo por ese milagro realizado, y los judíos y los fariseos y los maestros de Israel no les convenía por causa de los negocios que ellos mantenían con ese cuento del diezmo y de muchas cosas que el pueblo usurpaba. En el capítulo 4 vemos por qué los apóstoles emprenden un problema con los principales sacerdotes del pueblo. Hablando ellos, Hechos capítulo 4 versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Claro, por este evento que se había suscitado, que se había realizado, a los sacerdotes y a los principales saduceos, jefes del pueblo, jefe de la guardia, no les convenía ese gran milagro que el Señor había realizado. Resentidos, mire lo que hacían estos hombres que pertenecían al pueblo de Israel. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Colocaron a los apóstoles presos en la cárcel por anunciar la resurrección de Jesucristo, por anunciar a Jesucristo, por ese milagro realizado por el Señor por mano de los apóstoles. A Pedro y a Juan los tomaron y los pusieron en la cárcel por predicar el evangelio. El único delito que hallaban en ellos era por anunciar el evangelio de Cristo y por haber hecho estos grandes milagros. No por nada más. Los apóstoles
fueron perseguidos, los apóstoles fueron encarcelados, los apóstoles fueron golpeados, fueron azotados, exhibidos públicamente por anunciar el Evangelio de Cristo y por realizar grandes milagros que no le convenía a los principales sacerdotes del pueblo. ¿Ves, amigo? Ahí vamos mirando. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La palabra de los siervos de Dios es clara y contundente. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, el milagro que habían realizado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre, o sea, no se atribuyeron, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay varios aspectos y varios análisis para observar en este tema. Por eso lo he titulado este video: Milagros hechos por el Señor por mano de los apóstoles. Primero, hermanos y amigos, los apóstoles tienen autoridad tenían autoridad para sanar enfermos, para dar vista a los ciegos, físicamente, literalmente, para reprender espíritus demoníacos, para levantar muertos, para sanar paralíticos. Es el primer factor que analizamos en este texto bíblico, hablando desde la perspectiva bíblica. Segundo, que los apóstoles son perseguidos por predicar el Evangelio. Tienen autoridad, tienen facultad por el Señor. El Señor se manifiesta a través de ellos, porque no son ellos los que hacen el milagro. Es el Señor por mano de ellos. Entonces, el Señor hace milagro por mano de los apóstoles. Los apóstoles son perseguidos y son encarcelados, puestos en la cárcel, perseguidos y azotados, exhibidos públicamente por predicar del nombre de Jesús. Y porque en el nombre de Jesús realizan los milagros. Realizan los milagros y no dudan, no hacen pantomimas, no sacan disculpas o discursos baratos. Ellos tienen autoridad y el Señor se conduele de las almas a través de un verdadero apóstol de Jesucristo, y son llevados a la cárcel por anunciar el nombre de Cristo y por hacer milagros. Por hacer milagros, hermanos y amigos. ¿Cuántos apóstoles de hoy en día han sido llevados presos por predicar el Evangelio? ¿Cuántos de los apóstoles que existen hoy en día han sido presos, puestos en la cárcel por predicar el Evangelio? Yo no los conozco, yo no los he visto, y hay muchos apóstoles
Está el apóstol de la organización tal, está el apóstol de la otra organización, está el apóstol de allá, de aquí, de todos lados. ¿Y qué hacen? Ricos, millonarios. Los apóstoles no tenían ni oro ni plata. Ellos no tenían oro ni plata, pero sí tenían autoridad y facultad sobre los espíritus de demonios. Tenían autoridad sobre los enfermos. Tenían autoridad sobre los paralíticos. Tenían autoridad sobre los muertos. Y eran encarcelados por llevar el nombre de Jesús, por predicar el evangelio, y no tardaban mucho tiempo en salir de la cárcel. Y no ocupaban de abogados. Ellos no ocupaban de abogados. En ese tiempo habían también abogados. Así la palabra abogado no haya existido en ese tiempo. Bueno, habían personas, magistrados que podían interceder por ellos. Pero ellos no ocupaban de abogados. Era el ángel del Señor quien intercedía por ellos, y allá, puestos las manos en el cepo, cantando alabanzas, Pablo y Silas, cantando alabanzas, temblaron los cimientos de la cárcel y fueron liberados todos los presos. Y Pedro y Juan no tardaron mucho en ser libertados. Entonces, amigos y hermanos, hasta aquí les dejo este video. Espero que lo hayan entendido y que también lo puedan compartir. Bendiciones y abrazos. A mi hermano Alberto Romero le envío un saludo, y a todos los hermanos y amigos que posteriormente se van a conectar y van a ver este video. No olvide compartirlo, hermanos y amigos. Dios les bendiga y un feliz fin de semana.